¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acompañándolos nuevamente en Panorama Global y empezamos con a transcurrir justamente a transitar este programa mostrándoles de qué manera Paraguay enfrenta la pandemia con muy pocos donantes de plasmas. Buenas tardes, Sara. Audiencia, 8 en Paraguay, 8 recuperados de COVID son los que donaron hasta el momento su plasma. 7 pertenecen a la capital del país, Asunción, y uno solo es de Alto Paraná, específicamente de Ciudad del Este. Y desde el Ministerio de Salud Pública hacen un llamado a la ciudadanía, a esas personas que dieron positivo, aguarden los 14 días después y puedan donar sus plasmas. ¿Por qué? Porque haciendo este acto tan solidario puede llegar a salvar la vida de más de una persona. Le digo, Sara, diste positivo a COVID. Te sacan 600 ml entre los 14 y 30 días de haberte recuperado. Te sacan 600 ml de plasma, de los cuales utilizan, se colocan en 3 bolsitas de 200 ml. 2 bolsitas en total utiliza una persona que puede estar enfrentando en este momento la enfermedad COVID-19. Y ese es un plasma, bueno, se le da a otra persona para ir juntando otra vez de a 2 y a 2. Entonces podemos salvar vidas, es demasiado importante anotarse para voluntarios y digo el número de teléfono 205-840 de 8 de la mañana a 5 de la tarde, digo bien, se pueden inscribir todas estas personas que quieran donar y que son aptos para donar. Escuchemos lo que decía el profesional del área de la salud sobre este punto. Plasma convaleciente COVID pueden donar aquellas personas que se enfermaron de COVID. Entonces para eso tienen que haber una confirmación laboratorial, un hisopado positivo para COVID. A partir de ahí, si es que tuvo algunos síntomas, una vez que terminaron los síntomas, se espera 14 días sin síntomas. A partir de ahí puede donar plasma hasta el día 30. ¿Por qué 14 días después, doctor? 14 días porque el virus está produciendo daño en el cuerpo por 14 días, después se desvanece. A partir del día 30 ya es muy irregular la cantidad de anticuerpos. Hay algunos que bajan sustancialmente, hay otros que se mantienen. Nosotros nos vamos a lo seguro. De 14 a 30 días nosotros sabemos que hay una buena producción de anticuerpos. Está centralizada la colecta de plasma porque se hace a través de un equipo automatizado muy costoso, con unos kits que son muy costosos. ¿Cuánto cuesta cada kit que se utiliza? Y cada kit sale entre 3,5 millones y 4 millones para cada donante. Y es por eso que aseguran ustedes. Entonces por eso es que aseguramos de que ese donante esté en condiciones antes de hacerle la colecta. La eficacia de este tratamiento a través de plasma todavía los científicos no pudieron demostrar ante la enfermedad de COVID-19, pero sí sirvió, por ejemplo, con la influenza, con el ébola y otras enfermedades. Así es que es muy importante anotarse al 021-205-840 de 8 de la mañana a 5 de la tarde para poder agendarse con la gente del Ministerio de Salud Pública, específicamente el SENCER.
Excelente, gracias Lorena, y noticias más alentadoras con respecto a esto, porque había iniciado esta campaña y es importante recordar cuáles son los requisitos para aquellas personas que se han recuperado del COVID-19 y tengan los criterios de selección para ser donante. 1, haber sido diagnosticado de COVID-19. 2, estar ya sin síntomas desde el día 14 de iniciado los síntomas hasta el día 30. 3, tener una prueba negativa de COVID-19 después de toda la etapa de la enfermedad. 4, no deben tener antecedentes transfusional. 5, en caso de donantes femeninos, no deben tener historia gestacional. 6, pruebas negativas para VIH, sífilis, Chagas, hepatitis, según refiere el Programa Nacional de Sangre. Y ya escucharon ustedes el número 205-840, esto es muy importante. Son 5.222 los pacientes recuperados de COVID-19 en Paraguay y a partir de ahí se hace una segmentación también de quienes califican o no para donar. Escribir al correo pnsangre2004@gmail.com. Pueden descargar también la aplicación doymisangre.com o en Facebook buscan Casa del Donante, que es la fanpage del Programa Nacional de Sangre, para ser parte de esta donación muy importante hoy en día de plasma para pacientes recuperados de la COVID-19. Y Brasil sigue alarmando, más de 100.000 en ese contexto fallecidos. Es uno de los países de Latinoamérica que más registra decesos al hablar del COVID-19. Hasta luego. Hasta luego. Desde 11 viajamos a Río de Janeiro para hablar con María Marta Bruno, que es una periodista que nos va a contar un poco la reacción de los brasileños a un triste umbral. Este fin de semana Brasil sobrepasó los 100.000 muertos por coronavirus. Buenas tardes, María Marta, ¿cómo estás? Hola, María Marta. Hola Inés, ¿Cómo bien, estás? Gracias por la invitación. María Marta, ¿cómo tomó Brasil este umbral tan triste? ¿Sigue siendo un tema que aqueja fundamentalmente e inquieta a todos los brasileños, o es una porción y el resto hace su vida normal, como se ve muchas veces desde las imágenes desde afuera? Sí, lamentablemente se puede decir que no es toda la población que parece estar tocada por un número tan triste, tan impactante, que nos lleva a segundo lugar de número de muertes y también de casos en el mundo. En las playas, acá en Río de Janeiro, también en bares de grandes ciudades, se ve que la gente lleva la vida normalmente. Y también esa es una actitud, obviamente, que desde el principio de la pandemia fue impulsionada también por el gobierno federal. La semana pasada, 2 días antes de llegar a la marca de 100.000 muertos, el presidente Bolsonaro dijo que hay que seguir con la vida a pesar de lo que está pasando. Entonces es algo que viene verticalmente. Lamentablemente también llegó a una actitud de una parte significante del pueblo brasileño. Exactamente, porque es curioso que con estos números de contagio y de muerte, en ciertos sondeos la aprobación del presidente Bolsonaro esté subiendo. ¿Cómo se explica eso, María Marta? La aprobación del presidente está subiendo en las camadas, en las clases que recibieron el ingreso emergencial, que es algo alrededor de $115 en 3 cuotas. Eso empezó en el mes de abril y fue fundamental porque tenemos una cantidad muy expresiva de brasileños que están en el mercado informal de trabajo, o sea, no tienen relación de dependencia. Entonces, para estas personas fue una medida muy impactante en su renta, porque hay gente que tenía dificultad para acceder a comida, a pagar sus cuentas, a pagar el alquiler, y estas personas sí tuvieron un cambio cuando recibieron el ingreso emergencial. Sin embargo, es importante destacar que fue una medida que partió de la sociedad civil y
y después del Congreso Nacional, porque el gobierno nacional solamente algo alrededor de 30, 40 dólares en su primera propuesta en el mes de marzo. Ahora, también es irónico porque esa porción que recibió lo que nosotros le llamamos acá al IFE, el ingreso emergencial, también es la porción de la sociedad más golpeada por el coronavirus porque golpeó precisamente la porción más pobre de Brasil en la epidemia. ¿Cómo explicás ahí? ¿Cómo lo explicás fundamentalmente a futuro? Porque la curva de contagios brasileños no parece ceder. Estamos en una meseta, de hecho, porque desde el mes de junio estamos con un promedio muy triste de más de 1000 decesos por día de promedio. Y esta, como decías, fue la parte de la población más golpeada por el coronavirus, pero también fue la parte de la población que no pudo hacer una cuarentena, porque como en Brasil no hubo una medida estricta de aislamiento social, también porque el presidente todo el tiempo no apoyó eso por su preocupación por la economía, gran parte de los brasileños siguieron trabajando porque no tuvieron otra opción. Además de eso, hubo también muchos problemas para recibir el ingreso emergencial. Hay personas que todavía no recibieron la segunda cuota que estaba agendada para el mes de mayo. Entonces, es gente que no tuvo otra opción sino seguir trabajando incluso en los meses más complicados de la pandemia en las ciudades más grandes como Río de Janeiro y San Pablo. Los meses de junio y de mayo, por ejemplo, fueron los más terribles y sin embargo mucha gente tuvo que seguir trabajando porque no les quedaba otra, como se dice en Argentina. ¿Cómo explican los científicos en Brasil que esté amesetado en niveles tan altos de contagio y muerte la pandemia? La pandemia en Brasil vive estadios distintos en los 27 estados, o serían las provincias acá. Entonces tuvimos un pico, lo que parece un pico, como le contaba, en San Pablo, Río de Janeiro, en los meses de mayo. Eso ahora se trasladó a la región sur y también al centro oeste y a estados que están en la frontera con Bolivia y Paraguay. En el norte del país también hubo un colapso muy impactante en el primer momento en el estado de Amazonas, en donde tuvimos tasas muy altas de mortalidad y de letalidad también. Sin embargo, ahora en estos estados ya tenemos una baja importante. María Marta, ¿tienen una perspectiva? La pandemia Sí, no se te escucha bien, María Marta. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Y Ecuador nos muestra un exorbitante número de fallecidos, otro de los países, podríamos decir de América Latina, con muchas dificultades a la hora de reforzar su sistema sanitario. Durante los primeros 7 meses de 2020, según cifras oficiales, en Ecuador hubo unas 30.000 muertes más que en el mismo periodo de años anteriores. Sin embargo, también según cifras oficiales y también en los primeros 7 meses del 2020, el número de fallecimientos por COVID-19 es de unos 9.000 entre confirmados y probables. Es decir, de esos 30.000 decesos extra o inesperados, según las autoridades, 21.000 no se debieron al virus. ¿A qué se debieron entonces? Porque algo no cuadra en esos números e hicimos este video para tratar de averiguar por qué. En promedio, durante los 7 primeros meses de cada año, en Ecuador fallecen entre 41.000 y 42.000 personas si nos fijamos en los datos del registro civil de los años más recientes, 2018 y 2019. Sin embargo, usando la misma fuente en el mismo periodo de 2020, el número de muertes fue de 71.000. Ante la ausencia de otra explicación a tanto aumento en los fallecimientos de un año para el otro, como un terremoto devastador o una guerra, lo más lógico
lógico es pensar que la mayoría de esos 30.000 decesos se deben a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, según las autoridades, en esos mismos meses el número de muertes debido al COVID-19 fue de casi 6.000 confirmadas, algo más de 9.000 si incluimos las que califican de probables o sospechosas. ¿Cómo se explican entonces de esas 30.000 muertes inesperadas las 21.000 que según las autoridades no se debieron al coronavirus? En todos los países se producen diferencias entre los números oficiales de fallecimientos reportados como causados por COVID-19 y el total de decesos respecto a otros años. Esto es algo totalmente lógico y se debe a diferentes motivos perfectamente razonables. Pero en ninguna nación la diferencia es tan abismal como en el Ecuador, lo que hace que en ese caso no parezca ni muy lógica ni muy razonable. En ocasiones, los países no disponen de suficientes tests que confirmen o descarten la causa del deceso. A veces, durante el pico de la pandemia, incluso teniendo esos tests a la mano, su aplicación no es posible a causa de la premura con la que se debe disponer de los cuerpos para evitar que se saturen morgues o se produzcan más contagios. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que ante el desborde de los hospitales muere más gente que de costumbre por otras causas, ya que no pudo ser atendida correctamente por falta de médicos o equipos que estaban ocupados con enfermos de coronavirus. Es decir, personas que tuvieron un infarto en abril de 2019 tuvieron muchas más posibilidades de superarlo que quienes la tuvieron en abril de 2020. Lo mismo sucede con accidentes de tráfico, laborales o caseros, enfermedades respiratorias no relacionadas con el COVID-19, etc. Todo esto explica que en todos los países exista esa diferencia entre muertes sobre el promedio esperado y muertes oficiales por COVID-19. Repito, en todos los países golpeados por el coronavirus se da este fenómeno. Pero lo extraordinario en el caso ecuatoriano no es que haya esa diferencia, sino el tamaño de esa diferencia. Si para comparar tomamos, por ejemplo, Estados Unidos, España o Perú, naciones todas muy afectadas, el número de muertes inexplicadas suponen respectivamente un 25%, 36% y hasta un 64% respecto al total de muertes extra o inesperadas. Pero en el caso del Ecuador, esta cifra llega al 70%. Es decir, en el Ecuador, de cada 10 muertes inesperadas este 2020, apenas 3 se señalan como causadas por coronavirus y del resto, 7 no existe una explicación clara de cómo ni por qué se produjeron. O si la hay. Una de las posibles explicaciones vendría dada por el bajo número de tests realizados, ya que efectivamente el país se sitúa prácticamente a la cola en Latinoamérica en ese aspecto. Otra explicación podría ser el colapso del sistema sanitario, tal y como ocurrió durante abril en la provincia de Guayas, cuando las autoridades ni siquiera se dieron abasto para recoger los cuerpos de los fallecidos, mucho menos para definir la causa exacta de los decesos. La precariedad de un sistema de salud que ha sufrido varios recortes presupuestarios y de personal en los últimos años también pudo provocar un aumento en el número de fallecimientos por motivos ajenos a la COVID-19, debido a la desatención médica. Sin embargo, en el caso ecuatoriano parece que además de todos estos elementos combinados hay algo más, que no se está haciendo todo lo posible por conocer el impacto real de la pandemia, y no tanto por incapacidad como por conveniencia. Porque los elementos mencionados antes se han dado juntos también en otros países, pero en ninguno de ellos desembocó en un diferencial tan enorme entre muertes diagnosticadas y muertes totales. Por ejemplo, el caso de Guayaquil puede explicarse hasta cierto punto por el factor sorpresa. Fue la primera gran ciudad ecuatoriana en recibir la pandemia de lleno, pero ¿cómo explicar la diferencia de cifras en Pichincha, donde el pico de la pandemia está siendo menos abrupto, empezó recién 3 meses después que el de la capital de Guayas y de momento no ha provocado un colapso sanitario de igual magnitud? Y sin embargo, en esta provincia, de las 3.200 muertes más que se produjeron en 2020 respecto al año pasado, apenas 750 de ellas están catalogadas como causadas por COVID-19. Actualmente, proporcionalmente a su población y según los datos oficiales, Ecuador es el 15º país más golpeado del mundo. De sincerarse esas cifras, tal como sucedió recientemente en Perú de la mano de las autoridades locales y la Organización Panamericana de la Salud, sin duda Ecuador daría un salto similar al de su vecino del sur, que pasó del 10º lugar del mundo en muertes por millón de habitantes al 3º en cuestión de días.
solo con calificar las muertes sospechosas como confirmadas, Ecuador subiría hasta el 7º puesto, superando a Chile, Brasil y Estados Unidos. Suponiendo que además apenas una cuarta parte de las 21.000 muertes extra que no fueron diagnosticadas como causadas por COVID-19 lo fueran, el país gobernado por Lenín Moreno le estaría disputando el primer puesto a Bélgica como el más golpeado por coronavirus en el ranking mundial. Un ranking que no solo tiene implicaciones políticas, sino también electorales, porque Ecuador tendrá elecciones legislativas y presidenciales a inicios del año que viene, y una noticia así tendría un impacto mucho mayor que el de cualquier campaña electoral que tenga lugar en los próximos meses. Personalmente no tengo las herramientas necesarias para decirles a qué se debieron cada una de esas 21.000 muertes extra no contabilizadas oficialmente como producto del COVID-19, si muchas de ellas fueron debidas al coronavirus, si pocas, si la mitad o si ninguna. Lo que ya sí parece fuera de toda duda razonable es que quien sí tiene esas herramientas no las está usando ni como puede ni como debe. La última conferencia de prensa que se dio en México al hablar de la pandemia del COVID-19, ahora la compartimos con ustedes. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID-19, epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy estamos con el maestro Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y vamos a centrar la conferencia en dos elementos. El primero, el informe técnico de todos los días, que presentaré yo en unos minutos, y el segundo, el maestro Zoe Robledo nos presentará mayores detalles de lo que presentó esta mañana en la conferencia matutina del presidente sobre la condecoración Miguel Hidalgo, qué significa, cómo se hará el proceso, y vamos a tener un video y una demostración práctica de cómo la ciudadanía puede contribuir a este premio. Bienvenido, Zoe. Me voy a parar para presentar el informe y enseguida pasamos a lo otro. Si me pasan la primera, por favor. Decíamos esta mañana y periódicamente retomamos sobre la idea básica del manejo de la epidemia para recordar a las personas, para recordar a quien nos escucha, ustedes aquí, la ciudadanía allá en su casa, qué significa el manejo epidémico, en qué consiste el manejo epidémico. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. El manejo de una epidemia de estas dimensiones, de estas proporciones, de una pandemia, es muy diferente al manejo de un pequeño brote epidémico. Las epidemias y el prototipo son las de enfermedades infecciosas, pero desde luego hay también enfermedades no infecciosas que pueden tener dimensiones epidémicas. En México, lo hemos mostrado también, las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar crónica, tienen dimensiones epidémicas. Epidemia es una definición técnica que habla de la ocurrencia de un fenómeno, concretamente un daño a la salud, en una frecuencia, intensidad, proporción más que la usual. A diferencia de endemia, que es un estado permanente de afección de la salud de las personas. Entonces, cuando se sale de lo esperado, esperado desde luego no quiere decir deseado, nunca es deseable tener daños a la salud, se refiere a el concepto de esperanza estadística, de expectativa de que ocurrirá en cierta dimensión o tamaño. Cuando sale de lo esperado, y es más que lo esperado, en una fecha en particular, en una temporada del año en particular, en un mes, en un año en particular, entonces hablamos de una epidemia. Por mucho tiempo se usa de manera suelta o indiscriminada sustitutos de la palabra epidemia al referirse, por ejemplo, a los brotes. Y hay la calificación de brote epidémico. En realidad son expresiones que no tienen una demarcación técnica única y a lo largo del tiempo en la práctica de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública que estudia precisamente las epidemias,
Se ha usado de una manera o se ha usado de otra, pero es convencional que se refiera uno a brotes cuando se trata de una pequeña epidemia, del inicio de la epidemia o de la ocurrencia de la epidemia en un contexto limitado geográficamente, donde se puede reconocer geográficamente la localización de una pequeña epidemia. ¿Por qué digo todo esto? Para retomar una idea que comentamos hace varias semanas o meses sobre la expectativa de una epidemia como esta, de una epidemia de esta dimensión. Esta es una pandemia, y pandemia técnicamente quiere decir que afecta a todos los lugares. Viene de una raíz del griego que es pan, quiere decir todos. Lo mismo, la definición de pandemia ha tenido muchas variantes en la literatura técnica científica de la epidemiología o su utilización en la aplicación por los organismos internacionales. Entonces, no hay una definición única. Hay quien se refiere como pandemia a la afección en todos los continentes, hay quien se refiere a más de un continente, hay quien se refiere a 2 o más continentes, y así hay distintas concepciones. La más aceptada en general es cualitativa y se refiere a una epidemia generalizada por todo el mundo, aunque no hay un requisito específico de un número de países o un número de continentes para considerarla pandemia. Arbitrariamente la Organización Mundial de la Salud ahora considera 2 o más continentes. El punto al que quiero compartirles ahorita, que ya lo habíamos dicho antes, es la expectativa sobre cómo es el manejo de una epidemia y si la expectativa puede incluir la idea de eliminar la epidemia, suspender la epidemia por una acción dirigida, gubernamental o social o por una intervención específica. Y la respuesta es no. Desafortunadamente, una pandemia, una epidemia de estas dimensiones, difícilmente podría tener un mecanismo de control inmediato, directo, en el que por una acción técnica, administrativa, una intervención del gobierno o de los gobiernos pudiera cancelarse la dinámica de transmisión. ¿Y a qué nos referimos con dinámica de transmisión? A la propagación de la enfermedad en el tiempo, los contagios entre una persona a la otra a lo largo del tiempo y en el territorio, como en distintas localizaciones se van presentando casos de enfermedad, brotes, contagios y desde luego hospitalizaciones y eventualmente los desenlaces fatales. Lo que se puede hacer con una epidemia de esta dimensión, a diferencia de lo que se puede hacer con un pequeño brote, por ejemplo, un brote de hepatitis A en una comunidad, en un poblado o incluso en una colonia o varias colonias de una ciudad. En esos casos localizados, estos brotes, la acción de la salud pública puede contener el brote físicamente y lograr eliminar la fuente de transmisión. En el ejemplo que estoy dando de hepatitis A, es agua contaminada con el virus de la hepatitis mayormente, a veces alimentos también, pero sobre todo agua. Entonces se puede contener. Un brote de una enfermedad prevenible por vacunación, sarampión por ejemplo, al inicio del año tuvimos algunos brotes de sarampión, precisamente aquí en la Ciudad de México, se puede hacer una contención basada en vacunación de personas susceptibles alrededor de la localización geográfica del brote, de la casa en donde ocurrió el caso, del conjunto de casas, de la colonia o incluso un segmento de la ciudad. Pero insisto en caracterizar a una epidemia localizada, brotes, que son susceptibles de ser controlados por una acción directa y contenidos y eliminados. Pero es muy distinto el caso de una pandemia. Finalmente, el caso de una pandemia, y esto es lo que quiero recordarles, la expectativa es que se pueden ejercer acciones de contención, y hemos hablado aquí muchas veces de que contención, en este contexto, quiere decir identificar los casos de enfermedad, principalmente a partir de sus síntomas. Quien tenga tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y otras características, enrojecimiento de los ojos, pérdida del olfato, dolor muscular, etcétera, se le debe reconocer como un caso sospechoso de COVID-19. Se le deben tomar muestras para diagnóstico, pero sin esperar
el resultado, o incluso si no existiera la disponibilidad de tomarle una muestra para diagnóstico, se debe poner en resguardo preventivo, en aislamiento temporal, por al menos 14 días. Y simultáneamente debe iniciarse el estudio de contactos. Esta operación se llama contención centrada en personas. Y les recuerdo que esta contención centrada en personas está en el alineamiento de vigilancia y control dispuesto desde febrero, y a lo largo de todo este periodo, durante la jornada de sana distancia, durante el periodo de nueva normalidad, es una instrucción técnica específica para que sea ejecutada en las 32 entidades federativas. Y también les recuerdo que hay una responsabilidad directa de la autoridad sanitaria estatal, todos y cada uno de los gobiernos estatales, para ejecutarla. Donde se ha logrado ejecutar es porque ha habido la capacidad, la voluntad, la decisión de hacerlo. Donde se ha hecho menos o no se ha hecho, hay una omisión de procedimientos. No necesariamente es por mala voluntad, puede ser porque no hay la capacidad instalada de hacerlo. Pero a lo largo de todo este periodo hay una instrucción explícita, técnica, del gobierno federal de que se realice contención. Y esto lo digo porque con el ruido de información a veces parece como que se nos olvidó la contención o la reemplazamos por mitigación. Falso. Desde el principio está establecida, el ejecutor directo son los servicios estatales de salud y cuando lo hacen es una cosa muy positiva. Y lo segundo y último es la mitigación, y la mitigación comunitaria es una medida masiva. Habíamos caracterizado durante la jornada de sana distancia alrededor de 80 millones de personas, de los 127 millones que viven en México, salieron de la vía pública. Y es una medida que, aunque es relativamente imperfecta porque no se logra que todas y cada una de las personas se queden en casa, como es tan voluminosa en términos del número de personas que participan, es como si a todos simultáneamente se les hubiera dicho: son sospechosos de tener COVID, quédense en casa. Y el resultado neto de una medida de mitigación masiva es la reducción de la velocidad de la epidemia. Y lo que se logra es lo que hemos dicho, mostrado, ilustrado, presentado repetidamente, que es el aplanamiento de la curva. En lugar de tener una epidemia explosiva, tenemos una epidemia lenta, 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 lenta. El objetivo es que no se saturen los servicios de salud y se salven vidas en la parte evitable de la mortalidad, que es aquella que depende de que se tenga la capacidad de atención a las personas. Y desafortunadamente hay una parte no evitable desde el punto de vista médico, porque el virus causa daño pulmonar extenso y puede causar la muerte. Por dolorosas que son las muertes, todas, independientemente del número, hay una parte que no es evitable en términos médicos, porque no hay un tratamiento específico para evitar el daño orgánico, el daño pulmonar, que particularmente en las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera, causa el virus SARS-CoV-2 en los pulmones y en otros órganos. Entonces, el objetivo 1 de la mitigación comunitaria es tener una epidemia lenta en vez de tener una epidemia explosiva, como hemos visto que ocurrió en algunos países que iniciaron la epidemia, sobre todo en Europa Occidental. Una parte que además hay que hacer es expandir la capacidad hospitalaria, y hemos mostrado, hoy lo volveré a mostrar, que hemos expandido la capacidad hospitalaria para tener suficientes camas sumadas con equipos de atención, médicos, ventiladores, etcétera, para atender a las personas. Ahora, por último, una desventaja, un efecto no necesariamente deseable de la mitigación, pero que es inevitable, es que conforme la epidemia es lenta, la epidemia es más larga. Y en vez de tener una epidemia en 2 meses y medio o 3, como ocurrió en los países europeos que tuvieron epidemias explosivas y que les saturaron los hospitales, tenemos una epidemia que se va distribuyendo en el tiempo. Y eso obviamente causa desesperación, fatiga, frustración y una percepción de que no se está logrando el control epidémico. Pero reitero, sí existe
el conocimiento razonable de cómo funciona la epidemiología, habrá quedado claro que una pandemia, desafortunadamente, por desafortunado que esto es, no se puede cancelar como se cancela un brote. Quería recordarles esta idea, la conversamos esta mañana en la conferencia matutina. Vámonos al informe técnico. 73 días de nueva normalidad, este proceso en donde una vez terminada la jornada nacional, se dispuso que hubiera variabilidad estatal en el manejo de la epidemia, de acuerdo a lineamientos generales que provienen de un único semáforo nacional de evaluación de riesgo, lineamientos generales sobre actividades económicas y sociales y responsabilidades directas de carácter administrativo de los gobiernos estatales, que por ley son autoridades sanitarias, para disponer libremente, pero con una guía general federal, cuáles son las actividades concretas que deben abrir en cada momento. Y lo mismo, lo reiteramos, pero a veces pareciera que hay gente que no quiere quedarle claro. Si se decide abrir una fábrica que produce elementos que no fueron considerados actividades esenciales, en un momento que se recomendó que no ocurriera, o si se abren bares o restaurantes o salones de fiestas, en momentos en que se recomendó por la evaluación de riesgo que no ocurriera, la persona responsable de esa decisión está contribuyendo a que no se controle la epidemia. Si se mantiene coherencia con las disposiciones generales y la evaluación de riesgos, se contribuye a que se controle la epidemia. Sin embargo, estas son decisiones soberanas de la autoridad administrativa estatal y es importante que exista el margen de maniobra. Ahora, también, como una vez más lo decimos, no debe sorprendernos que de pronto la epidemia repunte y baje, repunte y baje, repunte y baje en un territorio específico, por ejemplo un municipio o un estado completo. Eso va a pasar. Y no necesariamente debe ser criticado o considerado como un error en el manejo epidémico, porque la responsabilidad de los gobiernos estatales es muy grande e incluye el control de la epidemia o la mitigación de la epidemia, pero también el cuidar la economía de los estados. Y en todo momento hay una tensión, un irremediable dilema entre proteger la salud y la vida de manera directa, evitando contagios o reduciendo la frecuencia de contagios, y por el otro lado, proteger la salud y la vida también en la medida en que se mantenga la economía y ésta no afecte a los seres humanos, a las familias, a las comunidades. La siguiente, por favor. Vámonos de corrido con la información que esta misma mañana presentamos, o está actualizado a los datos de hoy por la tarde o por la mañana con el corte de mediodía, y vemos lo que hemos estado comentando. Me enfoco, ya todo el mundo sabe cómo es una curva epidémica, el tiempo que se va midiendo en este caso en semanas, por supuesto se puede hacer por día, por hora, por minuto o por mes, por año, dependiendo cuál es la dimensión de tiempo que interesa. Está cortado a partir de la semana 10, el resto de la 1 a la 10 es irrelevante porque no había ningún caso. Esto es la primera semana de marzo. Y el número de casos, en este caso son casos que han sido documentados. Aprovecho, este es día de recordatorios. Hemos dicho también extensamente que la vigilancia epidemiológica no pretende contabilizar todos y cada uno de los casos, ni en México ni en ningún país del mundo. No pretende, no es propósito de la vigilancia epidemiológica contar todos y cada uno de los casos. Habíamos usado la palabra, la volvemos a decir, este es un fenómeno inconmensurable, es tan grande que no se puede medir de manera directa y pretender hacerlo es un despropósito técnico que no sirve de gran cosa. Me enfoco aquí, desde la semana 27, tenemos que la cantidad de casos registrados, este es el segmento de los negativos, pero que fueron casos sospechosos, estos son los sospechosos esperando resultado de la prueba, y estos son los confirmados. La cantidad fue semejante en estas 4 semanas, la 27, la 28, la 29 y la 30. Y en la 31,
tenemos una reducción que todavía está sujeta a ajuste en la medida en que va llegando información por la fecha de inicio de los síntomas de estos casos. Entonces, no sorprendería que esta barra alcance a esta, quizá quede un poco menor o incluso que la sobrepase un poco, pero en términos generales pareciera existir una tendencia ya de estabilidad en el acontecer epidémico. Las sumas siempre están allá abajo, la información que hemos presentado siempre la seguiremos presentando y está disponible también en los múltiples mecanismos de información que tenemos en el portal coronavirus.gov.mx. Más de 1.100.000 personas han sido estudiadas. La siguiente. Vamos a pasarnos aquí a la estimación. En la estimación consideramos no solamente los casos confirmados que ya fueron estudiados con laboratorio y fue confirmado que tenían infección por el virus SARS-CoV-2, sino una proporción de aquellos que tuvieron síntomas, fueron registrados, se les tomó una prueba y estamos esperando el resultado de la prueba. Y este resultado puede tardar en promedio 7 días, en algunos casos más de 7 días, pero nos anticipamos multiplicando el número de casos que esperan prueba por el porcentaje de positividad. ¿Cuántos sabemos que por semana y por estado, hasta la semana de la que está hablando, habían resultado positivos? Eso amplifica el número, por supuesto, tanto en las defunciones como en los casos estimados. Y vemos que la tendencia aquí es esta, con una reducción de menos 17%, ayer era menos 20% y anteayer era menos 21%. Y como hemos dicho, esto se va a ir rectificando, pero posiblemente no llegue a ser otra vez la tendencia a la alza. Y el otro indicador importante es qué proporción de los casos existen en este momento. De los 127 millones de personas que vivimos en México, ¿cuántas hay en este momento que han sido registradas o estimadas con COVID en este momento? Bueno, hasta aquí los acompañamos, nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante, aquí en Panorama Global.